Universidad Hebraica. Mi nombre es Cintia Grappa y tengo el gusto de darles la bienvenida al webinar que se llevará a cabo la tarde de hoy. Me permito presentarles a la doctora Magdalena Madó Resnick y su semblanza es muy extensa. Sin embargo, me voy a permitir en solamente dar algunos puntos relevantes de su enorme semblanza. La doctora Magdalena Resnick es profesora y licenciada en Letras Modernas por parte de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, doctora en Filología Inglesa por parte de la Universidad Complutense de Madrid en España. Durante más de una década se dedicó a la docencia e investigación en el área de lingüística en la Universidad de Buenos Aires. La doctora Resnick ha publicado innumerables trabajos en su especialidad en revistas internacionales indexadas. Fue invitada a congresos en las que presentó ponencias sobre temas específicos de la lengua castellana. Es docente de talleres de escritura de textos no ficcionados y ficcionales. Ha escrito varios libros tanto de investigación histórica como de poesía y narrativa. Es artista visual y se dedica específicamente a los libros de artista, ejemplares únicos en los que se une la palabra y la imagen. Sus obras se encuentran en bibliotecas, museos y colecciones alrededor del mundo. Doctora Resnick, es para nosotros un honor contar con su presencia y el foro es de usted. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Veo que hay gente desde Colombia. Bueno, donde estén, y esto es lo bueno de poder reunirnos a través de Zoom. Algo bueno que nos está dejando la pandemia. Bueno, un gusto estar de nuevo, nuevamente aquí, invitada por la Universidad Hebraica, y siempre digo lo mismo, que agradezco mucho la invitación y siempre digo que es un lugar muy agradable para trabajar. Siempre me he sentido con mucha libertad para poder enseñar y para poder intercambiar conocimientos. Así que sin más demora voy a pasar a compartir mi pantalla. Bueno, se habrán visto que el título de este webinar es Escribir para sí y escribir para otros. Y la idea es que cuando uno está escribiendo, ya sea un texto académico o un texto ficcional, siempre escribe para sí, porque es una herramienta de conocimiento la escritura, pero escribe para otros también. Es decir, es algo que tiene como una moneda de dos caras. Entonces de ahí viene el título. Bueno, estos son mis datos. Madó es un diminutivo de Magdalena en francés, para aclarar un poco el tema de los nombres. Y quiero que recuerden esta imagen, que es sobre el final de esta presentación. Voy a volver sobre ella, ¿no? Sobre esta imagen en particular. Unas niñas que parecen cantar, pero que en realidad tienen unos libros en la mano, y vamos a ver qué estuvieron haciendo con esos libros y qué pueden hacer con esos libros que tienen en la mano. Bueno, partimos de la escritura, del nacimiento de la escritura, y siempre la escritura fue un arma de guardar elementos, ¿no es cierto?, que tenían que quedar grabados, escritos, registrados en realidad, con distintos sistemas de escritura a lo largo de la larga historia de la escritura. Y, digamos, hubo mucha reflexión sobre el tema de la memoria, la escritura, qué poder tiene la escritura, qué poder tiene la memoria. De hecho, Platón, la figura de la derecha, ¿no es cierto?, era un enemigo en un sentido de la escritura, porque decía que de alguna manera nos iba a ir mellando la memoria, ¿no? Siempre cuando aparece algún elemento tecnológico nuevo, y la escritura ciertamente lo fue, como lo fue después la imprenta, como lo es desde hace unas décadas, perdón, el tema digital, siempre parece ponerse algo en peligro, ¿no es cierto? Se habla del fin del libro, siempre hay como algo que va a desaparecer. En realidad, lo que tenemos que pensar es que tenemos convivencia de distintos sistemas y que nos vamos adaptando además a las nuevas tecnologías. Entonces, pensarle el nacimiento de la escritura como una nueva tecnología que fue revolucionaria en la historia de la humanidad. Entonces, esto se repite digamos,
cierta cantidad de tiempo cuando surgen nuevas tecnologías. El desafío ahora nuestro es cómo, de alguna manera, hacemos convivir el sistema tradicional de escritura de textos académicos con las nuevas tecnologías. Esto ya vamos a hablar un poquito sobre el final, pero esto ofrece enormes posibilidades, ¿no es cierto?, de acceso a la información, de compartir información, de socializar, porque ese es el escribir para otros, es la socialización del conocimiento, y esto es algo muy importante cuando escribimos, y ya vamos a ver por qué. Muy rápidamente, ¿no es cierto?, lo que decía Platón en boca de Sócrates, obviamente, eh, digamos, esta cuestión de la persuasión, ¿no es cierto?, como que las palabras son obreras de la persuasión, y esto es un tema que es muy importante para la escritura. Eh, Muchas veces yo en los talleres digo que cuando escribimos textos académicos, textos de investigación o de divulgación, no ficcionales, ¿no? Es decir, esto que voy a hablar hoy, de lo que voy a hablar hoy, siempre estoy hablando de textos no ficcionales. Entonces lo que queremos es persuadir al otro, como si fuéramos, y esta es la analogía que hago, como si fuéramos, en realidad, estuviéramos trabajando en publicidad. ¿Y por qué? Porque queremos poner, digamos, de manifiesto de la manera más clara posible nuestras ideas, nuestros puntos de vista, si estamos argumentando, digamos, versus contra otro punto de vista, siempre es con mucha claridad y con un rigor en la argumentación. Ahora lo vamos a ver. Pero sí acuérdense de esta palabra, de persuadir al otro a través de las palabras del texto. Bueno, fue Aristóteles, ¿no es cierto?, quien fue el primero en poner, digamos, negro sobre blanco, como se dice, justamente escribiendo el tema de la retórica, de cómo se organizaban los discursos. Y fíjense ahí abajo esa palabrita escrita en griego, que es theoros, y de ahí viene la palabra teoría, que es la contemplación no poética, sino una contemplación de un observador, digamos, imbuido en lo que está observando, ¿no es cierto? Eh, Comprometido con lo que está observando. Y aquí siempre traigo a colación, bueno, es a la derecha una escena de la película que se hizo sobre El nombre de la rosa, donde, y a la izquierda, un grabado de los monjes, ¿no es cierto?, que fueron los que durante la Edad Media, como reproduce la película también sobre la novela de Humberto Eco, eran los grandes copistas, se copiaba a mano los grandes textos, textos traídos de la antigüedad, ¿no es cierto?, rescatados de la antigüedad, lo que había quedado, y textos que se escribían, ¿no es cierto?, de una manera muy hermosa, porque eran manuscritos, porque eran textos ilustrados, iluminados se llamaban, ¿no es cierto?, tenían colores, eh, bueno, aquí lo tienen a Humberto Eco con El nombre de la rosa. Si no leyeron la novela, recomiendo ampliamente porque tiene mucho que ver con este tema que estamos tratando hoy, ¿no? Y este personaje, que era Guillermo de Baskerville en la novela, es perdón, el alter ego del filósofo Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, en realidad, tenía como herramienta heurística de conocimiento filosófico, obviamente, la famosa navaja de Ockham, que desde un punto de vista filosófico decía que no había que multiplicar los entes. Lo que nos interesa a nosotros, para lo que estamos viendo hoy, conversando y platicando hoy, es que en realidad es una característica del castellano, del español, digamos, en el área de textos académicos, teóricos, que si uno lo confronta con textos en inglés, en realidad los textos en inglés son mucho más simples en su estructura, ¿no es cierto? Estoy hablando de estructura retórica de palabras, en realidad. Nosotros como hablantes del español tenemos una forma en general de hacer muchas florituras, de dar, digamos, de hacer muchos rodeos de palabras que son innecesarios. Y les voy a decir por qué, más allá del estilo de cada uno, sobre lo que volvemos enseguida.
porque hoy en día con la cantidad de publicaciones que hay y con la necesidad y los requerimientos de la academia, ¿no es cierto?, de publicar, publish or perish, publicar o perecer, esto trae acarreado, digamos, ciertas consecuencias. Pero también es necesario, justamente por lo mismo, porque la gente, por el tiempo que está conectada, por el spam de atención que uno tiene frente a los textos digitalizados o digitales, eh, por la cantidad de publicaciones que hay, por todo eso y algunas otras cosas más, cuanto más sintéticos seamos en nuestra forma de escribir y cuanto más al punto vayamos, es mucho mejor. Digamos, rinde digamos, provoca, digamos, la atención de nuestros futuros o lectores, ¿no? Digamos, lectores potenciales. Bueno, esta es una ilustración de Escher, en realidad, sobre los conventos medievales y esas escaleras que se cruzan, que es algo que aparece en la novela de Eco y en la película, simplemente a modo de ilustración. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos escribiendo? Somos como detectives en un sentido, detectives de nuestro propio conocimiento, amparados siempre en el conocimiento de otros, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, escribir es siempre una herramienta heurística y esto es algo importante que muchas veces se descuida, se descuida. Yo les puedo contar mi propia experiencia, que digamos cuando estaba haciendo mi doctorado, en el momento que yo hice mi doctorado, se contaba con muchos años de trabajo de investigación, ponencias, publicaciones internacionales con referato, etcétera. Sin embargo, el momento en que yo empecé a escribir mi tesis de doctorado, para mí esta fue la revelación, porque el escribir es una tarea con uno mismo, por supuesto, eh, pero es donde aparecen y saltan las cuestiones que tenemos claras y las que no tenemos claras. ¿No? Entonces hay un salto de ahí, se produce un salto entre un código que puede ser el código oral, que puede ser el pensamiento, al código escrito, ¿no es cierto? Al volcar eso a la escritura. Ahí hay un salto realmente, un salto de conocimiento, un salto cognitivo que a veces nos sorprende, nos sorprende. Entonces, ahí aparecen huecos, hiatos en el conocimiento, pero también aparecen cosas que uno tal vez pensaba que no las tenía tan claras y al ponerlas por escrito quedan reflejadas y manifiestas de una manera muy clara. ¿Qué nos trajo la modernidad? Porque hasta ahora hablé de la Edad Antigua, de la Edad Media, pero la modernidad lo que trajo fue el surgimiento de ciencias empíricas, ¿no es cierto?, que produjeron, por supuesto, su aparato epistemológico de conocimiento de cómo se conocía, y esto hizo que se produjeran también reglas retóricas, y cuando digo retórica es no esa retórica antigua, digamos, aristotélica, sino una retórica o unas formas, ¿no es cierto?, unas reglas de comunicación, de escritura, de divulgación también, diferentes, necesariamente porque el objeto de estudio era diferente. Entonces, necesariamente también ahí hubo un cambio. Muchas veces, justamente porque traemos esto del pasado, tanto la retórica como la lógica, pero la lógica del lenguaje, la lógica del lenguaje oral o del lenguaje escrito, por supuesto que es diferente a la lógica filosófica que se basa en valores de verdad de los razonamientos. La lógica del discurso, la lógica del lenguaje, la lógica de las ciencias sociales es diferente. Hay una lógica, por supuesto, pero tiene otros valores, tiene otros valores de fuerza lógica y aceptabilidad. Entonces, el lenguaje, digamos, esto hay que entenderlo de esta manera, porque muchas veces se producen, digamos, como sesgos cognitivos, ¿no? El lenguaje es una convención. Nosotros como humanos, tenemos una capacidad para adquirir lenguaje, que es lo que sucede en la primera infancia, pero entramos a una convención social. No podemos cambiar las reglas del lenguaje a gusto y piacere, como se dice, porque querramos.
Y acá abro un paréntesis porque siempre viene la pregunta de, bueno, esto que apareció con la E, ¿no es cierto? Hablar con la E por la cuestión de género, y a lo cual yo contesto antes de que me lo pregunte, que eso es un movimiento, un movimiento político, ¿no es cierto?, que probablemente puede hacer que, digamos, ahora la academia, no, por supuesto no lo acepta, pero la academia, la Real Academia Española, acepta las cosas una vez que están instauradas en la sociedad socialmente. Nunca es previo a que se instale, sino que siempre es a posteriori. Entonces, digamos, el lenguaje es una convención social a la que entramos como hablantes de una lengua y eso nos abre un panorama a la cultura de esa lengua, a todo lo que trae una lengua atrás, pero también cualquier lengua tiene una estructura más o menos compleja, funciona, digamos, tiene un objetivo que es ser funcional y está ligada, por supuesto, a la cognición. No hay lenguaje sin cognición, son dos cosas que van juntas. Entonces, lo que les decía antes de los valores de fuerza lógica que tiene el lenguaje y que son diferentes a la lógica, digamos, filosófica o a la lógica formal, ¿sí? Es absolutamente diferente. Y los valores de aceptabilidad que va a tener, digamos, que van a tener nuestras expresiones o que pueden tener nuestras expresiones, tienen que ver con un conjunto de factores que tienen, justamente están relacionados con las convenciones, con la estructura del lenguaje, con su funcionalidad, funcionalidad, perdón, y con la cognición que también compartimos, ¿sí? Entonces, todo esto va, digamos, a ser la base de nuestro poder de argumentación, que de esto se trata básicamente y fundamentalmente la escritura de textos académicos, por llamarlo y por denominarlos de una manera así muy genérica, ¿no? Porque la escritura de textos académicos en realidad incluye una gran variedad de géneros o de subgéneros, ¿sí? Entonces, fíjense que a propósito pongo esta imagen porque estas son dos características que tiene cualquier texto en realidad. La coherencia, y acá cuando hablamos de coherencia es un término lingüístico teórico, pero no, esta no es una clase de lingüística y a lo que se refiere la coherencia de un texto es a todo el significado global del texto, ¿sí? Global del texto. ¿Sobre qué se apoya la coherencia? No solo sobre elementos semánticos de significado, sino sobre la cohesión. Y la cohesión tiene que ver con la estructura formal del texto, de cómo está tejido el texto. Por eso estas manos que se agarran, ¿no es cierto? El texto y texto, la palabra texto quiere decir tejer. Lo que hacemos cuando escribimos es un tejido, en realidad, donde estamos intentando que no haya ningún punto suelto, como si estuviéramos realmente tejiendo, ¿no es cierto? Con lana o con algodón o con lo que sea. Lo que queremos es que eso esté unido y unido de una forma, digamos, a ver cómo decirlo, concordante con las características de la lengua, con la estructura de la lengua, con la gramática de la lengua, con la semántica de la lengua. Todo eso junto. Entonces, texto académico lo tomo como un género completo con todos los géneros que vamos a ver. Lo que nosotros queremos es comunicar algo, esa X, a un Y. Ese Y, que son los receptores posibles, en general son desconocidos. Si estamos estudiando en la universidad o en el instituto o donde sea, por supuesto que estamos escribiendo para nuestro profesor. Entonces yo siempre digo que cuando uno escribe para un profesor, eh, eh, si tiene uno algo para argumentar, contrario a la idea de lo que el profesor explicó, es muy bueno hacerlo, y es una tarea, digamos, interesante hacerlo, ¿no? Confrontar en el sentido de argumentos, estoy hablando, por supuesto. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona que quiere comunicar ese texto X? Sí, un grupo de convenciones. Así como la lengua es una convención, los textos académicos también tienen ciertas convenciones. Van a ver que a ustedes les van a decir que sigan las normas APA o las normas de Chicago. Hay varios sistemas de convenciones.
tienen entre sí muy pocas diferencias, pero de lo que se trata básicamente es de escribir de una determinada manera, citar de una determinada manera, hacer la bibliografía de una determinada manera. Esa es la parte, les voy a decir, es la parte más sencilla de escribir. Eso se aprende muy fácilmente, de verdad, muy fácilmente. Lo más difícil, lo más complicado es el tema de argumentar bien, poder argumentar bien. Y antes de eso, lo que es necesario es tener algo para decir, es tener ideas para decir, ¿sí? Entonces, uno argumenta con la intención de persuadir al otro, lo que decía al principio, siempre es de persuadir al otro, de decir, este es mi punto de vista, ya sea, aunque uno haga una revisión bibliográfica, no tiene que ser el gran descubrimiento, para nada. Entonces, este es mi punto de vista, lo presento de esta manera, si es necesario dar ejemplos, doy ejemplos, pero siempre con la intención de persuadir al otro. Entonces, también puedo hacer una tarea de divulgación, ¿no es cierto? De cuando estoy escribiendo para gente que tal vez no tiene el mismo nivel de conocimiento que tengo yo. También puedo hacer una crítica dialéctica donde voy a argumentar con otros puntos de vista o con otros puntos de vista y siempre nos basamos en revisar la bibliografía contemporánea o estudios anteriores si fueran necesarios porque tienen importancia, pero en general lo que se sugiere es que uno tiene que estar imbuido de la literatura contemporánea, del tema, ¿no es cierto?, de lo que se llama state of the art, y sostenerse sobre esa bibliografía. En general, cuando son trabajos más profundos de investigación, como una tesis de doctorado, una tesis de maestría u otro tipo de trabajos de investigación, lo que se sugiere es buscar justamente los contraargumentos, ¿no es cierto?, los puntos de vista que no coinciden con los que cada uno, yo si estoy escribiendo, estoy siguiendo, ¿no es cierto? Y poder argumentar también en ese sentido. Bueno, lo que les decía al principio, escribir es siempre una herramienta heurística, es una herramienta de conocimiento. Esto muchas veces está como dejado de lado, pero a mí me parece fundamental, muy importante. Y hay cosas que solo sabemos porque las escribimos y cuándo las escribimos. O sea, pasar al texto, pasar a la escritura, provoca, realmente produce, provoca en ese sentido, produce un cúmulo de conocimientos que tal vez hasta antes de escribirlos no lo teníamos tan claro. Y siempre me gusta citar esta frase de Jacques Rancière, que dice, eso que sentimos como ajeno en nuestro propio texto es lo más valioso de la escritura propia. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno vuelve a leerse a sí mismo, después de pasado un tiempo, y esto es algo que siempre aconsejo, en lo posible, aunque a veces el tiempo apremia y nos corre, ¿no es cierto? Porque no tenemos tiempo, porque tenemos deadlines, etcétera, por el motivo que sea, pero si uno puede dejar un espacio de tiempo, un tiempo para volver a leerse, tiene esta sensación, ¿no? De que es un texto que es algo ajeno, que es algo ajeno a nosotros, y sin embargo fue escrito por nosotros mismos. Perdón. Y esto, esta genialidad que uno siente, es esto de lo que vengo hablando, ¿no es cierto? De el salto que se produce entre el lenguaje oral o el pensamiento y la escritura. Y de eso no hay que asustarse. Eso es lo que se espera que pase, es bueno que pase y es bueno que nos sorprenda también. Y vuelvo a algo que mencioné antes, que es el estilo propio. En los textos académicos como género general, vuelvo a decir, muchas veces porque seguimos tenemos que seguir ciertas normas para que cumplan esa función de poder comunicar de forma correcta y esperable, parece que no tuviéramos un estilo propio. Y sin embargo, es importante buscar el estilo propio, la propia voz, el punto de vista, digamos, individual y subjetivo de cada uno, lo cual no quiere decir ni se contradice con seguir el estado de, digamos, state of the art, hacer las corrientes teóricas en las que uno se basa o con las que uno argumenta o contraargumenta, sino hacerse cargo de la propia palabra y de la propia argumentación.
Por eso hablo aquí de intersubjetividad y de intertextualidad. Siempre estamos, ¿no es cierto?, pivoteando con otros textos, con otros investigadores, siempre estamos en una relación que se llama dialógica, dialógica en el sentido de es entre varios, como si fuera un diálogo, que es un diálogo escrito, donde la otra parte no se está pronunciando, es diferente al lenguaje oral, pero básicamente es lo mismo, de esa manera funciona el lenguaje en cualquiera de sus modalidades. Entonces, todo eso hace que nosotros podamos tener y esgrimir nuestras razones, nuestros argumentos y cuidarnos de las falacias, que son argumentos que no conducen a ningún lado, que son fáciles de en la fuerza de nuestros argumentos y de nuestras razones para argumentar. Entonces, todo eso hace que, digamos, que sea coherente, como dije antes, apoyado en la cohesión, en la forma en que lo hilamos, en que lo tejemos. Las falacias son, digamos, algo de lo que hay que cuidarse. Aquí yo solamente puse un ejemplo en muchas falacias, pero para que se den cuenta, razona, diga, eso está totalmente mal y es equivocado y no se puede sostener. Por ejemplo, las falacias ad hominem, que es un tipo de falacias que es atacar a la persona, ¿cierto? Que emite un argumento desacreditándolo. Y el ejemplo común, el más común de todos, es la filosofía de Nietzsche es errónea porque acabó loco. Bueno, resultó ser que la filosofía de Nietzsche no solo no es errónea, sino que fue el fundamento de grandes filósofos posteriores del siglo XX, ¿no? Y del XXI también. Ya yendo a esa cohesión del texto, muchas veces, aún siendo lectores avesados y escritores comprometidos con nuestra escritura, suelen pasar este tipo de cosas, que el sujeto y el predicado no concuerdan. Por ejemplo, Juan y sus amigos salieron a pescar, perfecto, se entiende muy bien, pero si yo escribo Juan y sus amigos es muy divertido, por ejemplo, supongamos de tipeo que produce este error. Y acá hay algo importante. ¿Por qué? Porque no solo importa porque la lengua tiene una estructura y una gramática determinada, que debo, por supuesto, respetar, eh, sino porque el proceso de lectura, de lectura, digamos, fisiológico, de lectura fisiológico, proceso cerebral, cerebral cognitivo de la lectura, está muy estudiado, porque lo que se hace es estudiar la forma en que se mueven los ojos cuando leen, un lector adulto me refiero obviamente. Entonces no leemos obviamente palabra por palabra, sino que tenemos, cuando ya somos lectores adultos, tenemos una predicción de lo que va a seguir como categoría gramatical, como semánticamente también, que es un proceso totalmente, pero totalmente automático, de los que no somos conscientes. Eso es la adquisición total de la lectura y la comprensión lectora. Entonces, si yo me encuentro con una frase como esta, mis ojos inmediatamente paran y vuelven y retroceden para ver, porque es algo que no se entiende, no se entiende. Así como la primera frase, Juan y sus amigos salieron a pescar, digamos, mis ojos se deslizan directamente y estoy buscando lo que sigue. En la segunda, que es errónea, obviamente, gramaticalmente, pasa lo contrario. Y eso es lo que no queremos en nuestros lectores. Lo que buscamos en nuestros lectores es una forma clara, que sea fácil de leer en este sentido. Cuando digo fácil, no me refiero que sea fácil en cuanto a, digamos, a conceptos o a contenidos, sino a que no le ponga yo como escritora o como escritor, no le ponga, digamos, ninguna dificultad, no le agregue ninguna dificultad extra, ¿sí? Otro tema, por ejemplo, a tener en cuenta es el tema de la puntuación, que ustedes ya deben haber conocido, la diferencia que existe cuando puntuamos mal. No salgo a la calle en cuarentena, no salgo a la calle en cuarentena, resulta que estoy diciendo exactamente lo contrario. Entonces, muchas veces les puedo asegurar que
Alguna vez me preguntaron, ¿pero qué diferencia hay entre la coma y el punto y coma? Bueno, resulta que hay una diferencia entre la coma y el punto y coma. La coma se usa para unir, ¿no es cierto? Separar, pero unir al mismo tiempo expresiones que están dentro de un campo semántico, de algo que estoy diciendo. En cambio, el punto y coma, dentro de ese campo, lo que hace es separar un poco más. Es una cuestión es una cuestión básicamente de ritmo, si quieren, también de sentido. Y ahí, digamos, a este nivel ¿cómo decir?, de detalle, eh, bueno, cada uno encuentra también su estilo, pero hay algún tipo de normas para seguir también. Hay algún tipo de normas para seguir. Y ahora quiero detenerme un segundo en el tema de la ética, que es muy, muy importante, ¿no? Porque, por un lado, porque cuando estamos trabajando también con textos, investigaciones, puntos de vista de otras personas, de otros investigadores o colegas, y es muy importante respetar, ¿no es cierto?, respetar a rajatabla el trabajo de las otras personas, como deseamos que se respete nuestro propio trabajo, de la misma forma. Y también hay algo que es el autoplagio, y que sucede muchas veces cuando lamentablemente en este momento que vivimos de publicar, 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 entonces cuando uno encontró una beta, ¿no es cierto?, algo interesante, por la necesidad académica de publicar, ¿no es cierto?, uno va cambiando levemente lo que ya ha dicho de otra manera. Entonces, tratar de evitar también el autoplagio, ¿no? Pero básicamente, y primero es evitar el plagio, respetar, ¿no es cierto?, el trabajo de los demás, por un lado. Por otro lado, la ética también incluye, ¿no es cierto?, cierta metodología ética, me repito, que se debe respetar. Si uno está trabajando, por ejemplo, con sujetos, es muy importante la confidencialidad de la información, y se los cuento porque acabo de terminar de dar una materia en realidad, y había una persona que ya por hacer su doctorado, su tesis de doctorado, trabajando con niños además, ponía los nombres, ponía las fotos, y ante mi horror cuando vi eso, le dije, no, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, y mucho menos con niños, ¿no? Con adultos uno eventualmente puede preguntar, pero en realidad la norma es digamos, no se nombra con nombre y apellido a nadie, no se ponen fotos, ¿no es cierto? Se respeta este, digamos, la privacidad y la confidencialidad de los datos de los sujetos con los que estamos trabajando, ya sea porque hacemos una investigación, una encuesta, lo que sea que hagamos. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y acá hablamos un poco de los subgéneros que pueden tener los textos académicos, ¿no? Una revisión bibliográfica, cuando nos pide, por ejemplo, que, digamos, leer un libro o una serie de textos, ¿no es cierto? Y hacer una revisión donde vamos a hacer una lectura muy atenta y vamos a buscar de hacer un resumen, pero un resumen que tenga su argumentación. Digamos, ese es el secreto de una revisión bibliográfica. Un texto de investigación es un texto, no importa que sea una tesis de licenciatura, maestría, doctorado o que sea, digamos, alguna otra cosa, lo que estamos haciendo es nos proponemos un objeto de estudio muy bien delimitado, tenemos ciertas hipótesis y ya sea que trabajemos, puede ser un texto de investigación teórico, un texto de investigación de campo, de distintos tipos de investigación, pero eso tiene que seguir un cierto orden. Y acá en el cierto orden, el secreto es que en general si uno no tiene experiencia, lo primero que hace es, bueno, una vez que uno tiene el tema, por supuesto, y el campo de estudio, es ponerle el título. Y después, bueno, les tengo una mala noticia, es exactamente al revés. Cuando uno hace un texto, cuando uno hace una investigación, por supuesto que se plantea el tema, tiene una hipótesis, ¿no es cierto?, que quiere de alguna manera comprobar o demostrar o fundamentar. Entonces, el proceso de investigación
lleva un orden, ¿no es cierto?, en el tiempo determinado. El proceso de escritura se basa en ese orden, pero resulta que uno, para escribir primero las conclusiones, que tiene que decir, la introducción a lo que va a presentar, tenga la forma que tenga de acuerdo al tipo de texto, es lo último que uno encontró, es cuando uno ya tiene los resultados. Entonces es exactamente al revés. Bueno, un reporte de laboratorio, si fuera el caso, en ese sentido es igual, ¿no es cierto? Linealmente, temporalmente, al escribir yo sigo la línea inversa. Una vez que tengo mis resultados y que comprobé o no comprobé mi tesis o mis hipótesis, me pongo a escribir y empiezo por el final. O sea, eso va a estar al principio. Un ensayo analítico es cuando puedo, digamos, seguir una línea argumentativa sobre algún tema, ¿no? Y en ese sentido es diferente a esto que vengo diciendo. La bibliografía comentada sería como una revisión bibliográfica un poco más breve. Un reporte administrativo tiene casi la forma sería el equivalente a un reporte de laboratorio, pero con otro, digamos, con otra casuística. Un estudio de caso, bueno, es donde justamente estoy estudiando un caso y se parece en eso a un reporte, no sé, o a un texto de investigación. Un paper clínico es, supongamos, un psicólogo, ¿no es cierto?, que está estudiando un caso en particular y que quiere mostrar determinadas características o porque quiere refutar, ¿no es cierto?, algún colega o algún autor, digamos, fundamental, o porque no, porque al revés quiere corroborar, ¿no es cierto? Y un memo es una forma breve de expresar, digamos, algún punto de vista. Esos serían, digamos, como los grandes subgéneros, y hay otros, ¿no? Y estas son, en general, las normas, una de las más usadas, que son las llamadas normas APA, porque son de la American Psychological Association, y básicamente, por citar algunas pocas cosas, ¿no? Los datos primarios son los datos a los que nosotros tenemos directamente acceso, ya sean como fuentes bibliográficas, pero fuentes a las que nosotros accedimos, o nuestros datos de investigación. Esos son datos primarios que nosotros hemos recabado. Los datos secundarios, en cambio, son, por ejemplo, si un autor, ¿no es cierto?, que estoy leyendo cita a otro, para mí ese es un dato secundario, no solo para mí, para la norma ZAPA, digamos, es algo que está establecido. Entonces, ahí, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo citar? Debo citar que encontré, ¿no es cierto?, ese texto citado por el autor al que yo efectivamente tuve acceso, ¿no es cierto? Eso es un dato secundario. O sea, a mí me consta que, no sé, Juan Pérez dijo algo porque lo vi citado en la obra de Mariana López, pero me consta porque lo vi citado en la obra de Mariana López, por eso tengo que citar de esa manera. Porque si eso fuera erróneo, si eso estuviera equivocado, digamos, no fue una mala interpretación mía, yo me basé en algo que leí, ¿sí? Bueno, otro ejemplo, los resultados de la investigación se presentan en tiempo pasado, mientras que las aplicaciones o efectos de eso que encontré se presentan en tiempo presente. Esas son normas, son parte de las normas APA, además de cómo citar, cómo se presentan los cuadros, dónde van los cuadros, cómo tienen que estar hechos, qué tipografía usar, etc. Y vuelvo al tema del estilo propio, de la que hablé antes, ¿no es cierto? Ese estilo propio, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, escribo en primera persona, escribo en ese plural, ¿no es cierto? El nosotros pensamos, nosotros decimos, nos preguntamos, o inclusive un impersonal. Se dice, se sabe, se pregunta, entonces yo siempre digo, ¿quién dice? ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? ¿Y quién es ese impersonal que pregunta? Con las décadas, cada vez es más frecuente encontrar, si es un texto escrito por una sola persona, encontrar la primera persona del singular, y eso está absolutamente aceptado, cosa que hace unas décadas atrás se consideraba que era
que era impropio, en realidad. Ahora, si estamos haciendo un trabajo grupal, obviamente vamos a usar la primera persona al plural. Pensamos, nos preguntamos, porque somos dos o más personas trabajando juntos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace a la propia voz y al punto de vista. El punto de vista es el punto de vista teórico en este caso, obviamente, ¿no es cierto? Y otra vez vuelvo sobre el tema de la intersubjetividad y la intertextualidad, este diálogo que tenemos entre investigadores, entre teorías, entre formas de ver aspectos de lo que estamos estudiando, de lo que queremos saber. Y bueno, volvemos a esto que vimos al principio. Y siempre pongo el mismo ejemplo, y es que si ustedes quieren aprender a cocinar, si ustedes leen un libro de cocina, de recetas de cocina durante un año, yo estoy segura que al final de ese año ustedes van a saber muchas de las recetas de memoria, pero ustedes no van a saber cocinar. ¿Y por qué? Por esto, porque para escribir hay que poner las manos en la masa, hay que equivocarse. Yo les quiero decir que no importa cuánto uno haya escrito, siempre el dar ese paso de ir a la escritura, como se decía antes, el miedo a la página en blanco, el miedo a la pantalla de nuestra computadora o de nuestra tablet o de lo que sea que está ahí también en blanco, lo tenemos todos. En general, la gente usa recursos, digamos, que son como objetos, digamos, transicionales, como fetiches, como rituales de escritura, ya sea que a la hora que tengo que hacerlo, de la forma que tengo que hacerlo, siempre son formas digamos, como de asegurarme, lo voy a poder hacer. Pero yo les aseguro que sí se puede hacer, sin lugar a dudas. Acá yo puse muy brevemente ejemplos de textos que yo fui escribiendo a lo largo de años, que son textos en realidad teóricos, donde yo fui encontrando mi propia voz, ¿no es cierto? Entonces, simplemente porque ya estamos terminando, para darle algunos ejemplos, eh, por ejemplo, al principio, la oposición lingüística estática versus lingüística dinámica tiene un largo alcance dentro de la lingüística. Esto es algo que escribí hace muchísimos años. En efecto, desde que ésta se constituyera como ciencia, se plantea la cuestión epistemológica interna a cualquier ciencia acerca del objeto y del método de estudio. Y concluyo, para finalizar, nos gustaría aclarar que, si bien el marco teórico propuesto por Bilgen no atañe a las características complejas que implica la producción del lenguaje, yo ahí todavía no me animaba a mi propia voz, a decir lo que yo quería decir, que era esto lo que estoy diciendo. Entonces usaba el plural, ¿no? Fíjense cómo otro texto, también sobre lingüística. En esta presentación intento mostrar un escenario cuyo horizonte apenas parece perceptible y, sin embargo, como decía Molière, hemos estado hablando en prosa sin saberlo. Y acá, en un texto absolutamente teórico de lingüística, lo que yo me permito ya a esa altura, porque me sentía más segura con lo que sabía, porque me sentía más segura en cómo podía decirlo, en poner una cita literaria que no tiene nada que ver, pero es una forma también de distender, ¿no es cierto?, digamos, la cantidad de información teórica que uno tiene para dar o para ofrecer. Y termino, ¿no? Para finalizar, me gustaría volver a una imagen de Talmy, otro lingüista, quien sostiene que los elementos gramaticales, bla, 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 bla. Y esto lo pongo para mostrarles, digamos, qué me fue pasando a mí en el camino, ¿no es cierto? Siempre hablando de textos muy teóricos, ¿no? Fíjense, este es el comienzo de un libro que yo escribí, de una investigación que hice sobre un gueto durante la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría empezar y es un texto histórico el que sigue, totalmente documentado, pero miren cómo lo empiezo. Me gustaría empezar este libro casi como si fuera una historia de amor. Desearía tanto que esto fuera cierto, que fuera una verdad incontrastable, que fuera una verdad documentada, pero no lo es. Y ahí empieza, digamos, la argumentación o cómo va discurriendo, sí, discurriendo el tema histórico, ¿no? Entonces empieza de una manera que lo que yo deseo es atrapar al lector, en realidad. Bueno, esto es algo que escribí, bueno, y en un taller de escritura lo que se sostiene es que escribir es posible, que escribir es conocer,
Y esto que está escrito en latín, scripta manet, que significa que lo que está escrito permanece, permanece. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla y vuelvo aquí. Muchísimas gracias, Mado. A continuación les vamos a compartir en pantalla la información sobre este curso tan extraordinario que nos acaba de presentar la doctora Resnick, por si es de su interés para que puedan consultar las fechas y los horarios, y de verdad va a ser para nosotros un gusto y un privilegio poder contar con su presencia en este curso tan extraordinario. Muchísimas gracias, Mado. Alcalce, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Estoy viendo el chat. Sí, sí se puede a través de, están preguntando que si se puede ver nuevamente este video, y está aquí el enlace de YouTube para que en algún otro momento puedan ustedes. Y tenemos una pregunta, Amado, que dice, ¿cómo conducir la escritura argumentativa en los estudiantes? Bueno, básicamente, primero, yo trabajo muchas veces, no en este seminario, en este taller, pero en otros talleres lo que trabajaba, sobre todo, depende del nivel de los estudiantes, ¿no? Pero básicamente lo que hacía era hacerles leer textos muy bien argumentados y hacerles ver cómo estaban escritos. En general lo que sucede ahí es que si uno le pregunta a la gente, a los estudiantes, a ver, ¿cómo está argumentado este texto? Van a contar, van a narrar, van a decir lo que entendieron leyendo. Y esa no es la pregunta es cómo está argumentado, es decir, cómo está hilado, eso que yo decía que era la cohesión del texto, y cómo se van formando, digamos, los distintos párrafos de contenido, y ese es el proceso argumentativo que es importante ver con ejemplos, ¿no? Sí, una así muy rápido. También tenemos una pregunta de Alicia, donde quiere saber si el curso va a ser práctico. Sí, no hay otra manera, por eso les puse las fotos de las niñas con los libros. Y yo siempre digo que, lo que dije al final, ¿no? Uno se equivoca cuando escribe, no hay otra, primero que nadie nació sabiendo, segundo que un taller de escritura, siempre digo lo mismo, es el lugar seguro para equivocarse, está para eso, está para poder equivocarse y poder aprender y poder tener las herramientas. Lo que yo ofrezco es una herramienta para que ustedes puedan escribir, ¿no es cierto?, lo que quieran, ¿sí? Sí, y nuestra última pregunta, antes de compartirles la información, es por parte de César, y él quiere saber hasta qué punto el texto literario deja de serlo cuando la escritura se vuelve expresamente teórico. Bueno, la verdad que es una pregunta compleja, pero lo que puedo decir así en estos breves minutos que tenemos es que, digamos, un texto literario, entiendo que al decir literario estás hablando de algo ficcional o ficcionado. En las últimas décadas lo que se vio, pero texto de ficción, no de no ficción, de lo que hablo hoy acá, es que, digamos, hay grandes textos de no ficción que incluyen muchísimo material teórico en realidad y que son sumamente interesantes, sumamente interesantes. Entonces ahí hay como una hibridación. El tema es que en la escritura académica tenemos que seguir ciertas normas que son convenciones, que el texto, digamos, literario ficcional se las pasa por alto porque no tiene toda la libertad un escritor de ficción de escribir como quiera, ¿no? Esa sería la respuesta muy abreviada. Muchas gracias. También estoy leyendo aquí muchos agradecimientos por parte de nuestros participantes. Gracias a ustedes por participar. Y Fred pregunta si el curso es solo para textos académicos, y Araceli pregunta si van a tener trabajos en cada módulo.
Trabajo sí, porque justamente a mí me gusta llamarlo taller, es un taller de escritura, ¿no? Entonces espero que todos escriban. El último que di, hubo una persona que me dijo en la primera clase, yo nunca voy a escribir. Y yo pensé, no lo dije, pero pensé, sobre mi cadáver muerto, sí, para ponerle un poco de humor. Y esa persona terminó escribiendo y terminó, yo siempre hablo de que uno tiene que armar sus propios mapas conceptuales o cognitivos en libretitas, papelitos, en lo que sea, y se va armando, digamos, su propio mapa para poder argumentar y para poder escribir. Y esa persona que dijo que nunca iba a escribir, no solo escribió, sino que la última clase mostró y compartió conmigo y con sus compañeros ese mapa que había hecho, que es como un derrotero que uno va siguiendo, ¿no? Que es para cada uno, por supuesto, es personal. Y en cuanto a si vamos a, este es un taller de textos académicos, pero el que quiere escribir textos no académicos es bienvenido también, no hay ninguna limitación en realidad. Muchísimas gracias, Mado. Aquí les dejamos toda la información. El curso comienza el 6 de octubre, termina el 24 de noviembre. La modalidad es en línea, dura 8 sesiones. Los jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche, tiempo a la Ciudad de México. La inversión son 2.500 pesos, $122 aproximadamente. Sin embargo, si se inscriben ahora, se les proporcionará un 20% de descuento y se reduce a 2.000 pesos la inversión. Así que pues será para nosotros un gusto enorme poder contar con ustedes y vernos con regularidad en los próximos módulos con la doctora Resnick. Aquí les aparecen los teléfonos a través de los cuales ustedes pueden llamar, pueden escribir a este correo o también pueden escribir al WhatsApp de Mari o de Jacqueline y ellas les enviarán directamente los links para inscribirse. Mado, muchísimas gracias. Fue un No, placer gracias a ti, escucharte. igualmente. Y bueno, pues esperamos encontrarnos nuevamente en otra sesión con la doctora Resnick. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias. Los espero a todos. Ahí Adiós. estaremos.